Vemos aquí también, hermanos, que todavía ahorita Satanás tiene acceso al cielo, al tercer cielo, al trono de Dios. Pues ahí en Job vemos en que los hijos de Dios se presentaron ante el trono de Dios. Y Dios les hace una pregunta a Satanás: ¿dónde has andado? Y dice: por recorrer la tierra, ¿verdad? Entonces, vemos que Satanás se presenta ante el trono de Dios, pero ya no puede, ya no es no es su hogar, ya no está ahí de continuo, no más puede entrar y tiene que salir porque ya no es de ahí, ya se le echaron fuera del cielo donde está el trono de Dios. Y también vimos aquí en el verso 11 que Satanás acusa a los creyentes delante de Dios día y noche. ¿Cómo lo hace? Bueno, él va ante el trono de Dios y dice: mira aquel, mira aquella, mira lo que hicieron, y los acusa delante de Dios. Él todavía tiene acceso. Pero cuando al fin y al cabo, en el tiempo del fin, se hace esta gran batalla en el cielo, otra batalla, Miguel y sus ángeles van a luchar contra el dragón y sus ángeles, y los va a echar fuera. Ya no va a tener entrada ante el trono de Dios Satanás. Ya no va a tener entrada. Y tampoco va a estar en el segundo cielo, que es el aire. Él va a ser lanzado hasta la tierra. Bueno, después de decir todo esto, vamos a llegar al grano. Lo que dijimos, que hubo una época entre Génesis verso 1 y Génesis verso 2. Hubo una brecha. No sabemos cuánto tiempo duró. No sabemos precisamente lo que sucedió, pero ya tenemos una pequeña idea de cómo fuera. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, hermanos, vamos a volver a lo que estábamos diciendo antes sobre la evolución. Porque estos científicos saquen sus teorías de que el hombre no fue criado por Dios, sino que él empezó, bueno, mucho antes, como una célula en un poco de agua, en un pantano, en algún lado. Y de ahí se evolvió o se cambió en gusanito, y de ahí que se cambió en este otro animalito chico, y de ahí se cambió hasta en chango, y de ahí se cambió hasta en hombre. El hombre se hizo solo. Pues ya no necesitamos a Dios. Qué bueno, dicen ellos, ya no necesitamos a Dios. Nosotros nos hicimos solos. Nosotros somos los dioses. No necesitamos a Dios. Y ellos pues saquen muchas pruebas, pues esto de por ejemplo, el tiempo que ellos pueden probar que la tierra ha existido. Y que hubo dinosaurios, ¿cómo se dicen? Dinosaurios, ¿verdad? Que andaban aquí en la tierra. Grandotes, más grandes que una casa. Y que la tierra estaba muy distinto, con elefantes bien grandotes. Y todo esto, ¿verdad? Pero aquí en Génesis no nos dice nada de eso. Nos dice que la creación actual empezó hace 6,000 a 10,000 años. Entonces, ¿cómo vamos a explicar este caso? Bueno, para mí no hay problema. Yo digo que si hubo dinosaurios, y sin dudas hubo, estos caminaron allá antes, cuando era dominio de Lucero, el gran querubín de Dios. Y todo esto, lo que vino antes, pues hay bastantes millones de años, porque no nos dice cuánto tiempo fue entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis. Y da lugar para lo que sea, porque no sabemos, la Biblia no nos dice. Y si los científicos dicen, pues yo descubrí esto, yo descubrí aquello, pues qué bien. Ahí va. Y si dicen, pues aquí hay este gran animal,
Bueno, este le pertenecía al lucero, a lo mejor era uno de sus animales de la casa que tenía por ahí. ¿Verdad? Entonces este es el punto a que queríamos llegar. Que cuando Dios juzgó al lucero, que juzgó también a su dominio, hermanos, sucedió instantáneamente. Porque cuando Dios juzga, Él es de mucha paciencia, pero cuando al fin y al cabo Él juzga, el juicio es repentina. Es muy de repente. Y de repente Dios apagó las luces. Ya no hubo luz en la tierra. Oscuridad. Y dicen que han descubierto allá en ciertos lugares donde hay mucho hielo, hasta estos elefantes grandotes, todavía con pasto en su estómago. Enteritos, que se congelaron así nomás. De un momento estaban comiendo pasto, el otro estaba en el congelador. Se acabó. Dios juzgó al reino de lucero en un solo momento. Y bueno, vamos a ver también lo que Cristo tiene que decir sobre el hecho. Siempre está bien escuchar lo que tiene que decir Cristo, ¿no? Mateo 13, 35. Voy a empezar en el 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Aquí en el capítulo 13 vemos muchas parábolas, historias, ejemplos que Cristo dio. Luego dice en el verso 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y aquí él cita a Isaías el profeta, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Está bien? No más que hay una cosa. En el griego, la palabra que se traduce fundación del mundo, no es fundación. Los que interpretaron la Biblia aquí, no lo interpretaron como está, porque no lo comprendieron. Ellos tenían sus propias ideas y por eso pusieron fundación. Pero la palabra griego para fundación es otra palabra. Y la palabra que se usa aquí, que ellos traducieron fundación, es catábole. Catábole, se los voy a apuntar aquí. Ellos lo traducieron fundación. Pero ¿saben ustedes lo que es su significado verdadero? Quiere decir echar por abajo o derrumbar. Así que Cristo estaba diciendo, declararé cosas escondidas desde el derrumbamiento o el echamiento por abajo o la destrucción del mundo. Ahora, ¿cuándo fuera esto? ¿Cuándo fuera que el mundo fuere derrumbado, que fuere destruido? Pues hermanos, yo no veo otra parte que podría ser que solamente entre el verso 1 y el verso 2 del libro de Génesis. Ya vamos a empezar la segunda mitad de esta primera lección. Y en la primera mitad vimos Génesis capítulo 1, verso 1, la creación original y también la brecha que existe entre verso 1 y verso 2. Porque luego en verso 2 aparece un mundo desordenado y vacío, lleno de tinieblas. Entonces, ahora sí vamos a empezar en la segunda mitad del verso 2.
donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, para mí es algo muy bello al ver que a un mundo abandonado y perdido, lleno de tinieblas, lleno de desorden y vacío, que un día empieza a mover el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, nos dice aquí verso 2, se movía sobre la faz de las aguas. Luego, en verso 3, nos empieza la creación del mundo actual, o sea, una recreación. Porque ya en el verso 1 Dios había creado todo, pero se deshizo con el caído de Lucero. Ahora Dios empieza una recreación de esta tierra. Y es lo que decimos la creación actual. Del caos Él hizo el cosmos. Verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Simplemente con su palabra. A mí me gusta este capítulo de Génesis, más que nada porque nos muestra el poder de la palabra de Dios. Dios dijo y fue. Gracias a Dios. Y hermanos, sabemos que esta palabra que tenemos en nuestras manos hoy en día tiene el mismo poder y la misma potencia que tuvo cuando salió de la boca de Dios. Y al usarlo nosotros también suceden cosas imposibles. Llegan a aparecer cosas que no existían antes por la palabra de Dios. Pues toda la tierra y los cielos fue hecho por la palabra de Dios y todavía existen por medio de esta misma palabra. Y lo que nos dice en el Nuevo Testamento. Sea la luz. Entonces, hermanos, vemos a este mundo lleno de oscuridad, donde ni una raya de luz había caído, tal vez por miles y miles de años. Y de repente empieza a haber una solución divina para la cuestión de oscuridad. ¿Cómo es que Dios trata que hay tinieblas que se ha enseñoreado de todo? ¿Cómo lo soluciona Dios? ¿Sabe cómo? Él trae la luz. Y con la luz las tinieblas se van. Como dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 5, que la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no pudo prevalecer contra ella. Juan 1, 5. La luz en las tinieblas resplandeció y las tinieblas no pudo prevalecer contra ella. Hermanos, es la manera que Dios deshace las tinieblas, sea que en este caso en el mundo entero o en medio de una vida de una persona donde hay tinieblas, Dios deja resplandecer su luz, o hasta en naciones donde hay tinieblas espiritual. Y algunos llevan las buenas noticias de la palabra de Dios a estos lugares, aquellos que decimos evangelistas y misioneros, y empieza a brillar poco a poco la luz del evangelio en estos rincones oscuros, y de repente las tinieblas ya no prevalecen porque la luz está brillando ahí. Y es lo que Dios hizo aquí. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora bien, hermanos, no creo yo que en este momento Dios creyó el sol y la luna.
Puede ser que la tierra estaba tapado con alguna forma de cortina, de modo que ya no pasaba la luz. Y lo que Dios hacía en este momento era empezar a deshacer esta cortina tantito para que la luz empezaba a llegar a la tierra. Luego dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, hay quienes dicen que los 6 días de creación fueron 1000 años cada día. Porque ahí en Pedro nos dice que para el Señor 1000 años es como un día. Y ellos quieren estos miles de años por la cuestión que les dije antes, de la edad de la tierra, que los científicos ya han probado que es mucho más viejo de lo que aparezca aquí en la Biblia. Ellos dicen, pues, entonces cada día, aquí lo que dice un día representa 1000 años. Y poco a poco Dios iba haciendo el mundo. Pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, no estoy enojado con ellos, ¿verdad? Ellos tienen derecho de creer lo que quieren. Pero yo no estoy de acuerdo. Y les voy a decir un motivo por lo cual es que aquí dice que fue la tarde y la mañana un día. Ahora, si fue 1000 años, ¿cómo fue esto? Que si el sol sale en la mañana y va a llevar 500 años para pasar. Ya en la tarde pues va a ser un poco de calor, yo creo. A las 3 de la tarde, yo no quiero estar aquí. Y dice que la mañana y la tarde un día. Entonces yo pienso, hermanos, que estos representan días como los conocemos hoy. Días de más o menos 24 horas. Y yo no lo veo difícil para Dios hacer esto en un día. Bueno, Él no necesita de más tiempo. Para mí, Él es capaz de hacerlo en un segundo. No ni necesita 24 horas. ¿Verdad? Entonces, día número 1. Y es algo que va a ser en su prueba. ¿Qué es lo que Dios hizo en cada día de la creación? Día número 1, descubrió la luz. Luego vamos a notar aquí también que dice, y vio Dios que la luz era buena. Hermanos, a veces cuando nosotros salimos a predicar a un rancho, eso se encuentra en el verso 4, vio Dios que la luz era buena. A veces cuando nosotros empezamos a predicar en algún lugar o levantar una obra, estamos impacientes. Ya queremos que todo se hizo desde ayer y que los hermanos nuevos estuvieran firmes y ya no tuvieran sus vicios y esto y el otro, ¿verdad? Lo queremos, pero ya. Y yo vi una vez lo que dice aquí, vio Dios que la luz era buena. Ahora, todo el mundo estaba desordenado todavía, estaba vacío, pero la luz empezó a brillar y Dios dice, sí está bueno. Aleluya. Hermanos, cuando empezamos a predicar en algún lado, apenas se empiezan a entregar la gente. Todavía hay muchos problemas, todavía hay mucho desorden, pero podemos decir, está bueno, está bueno. Aleluya. No nos desanimemos. Y es lo que dijo Dios aquí. No, sí está bueno. Falta mucho todavía, pero está bueno. Aleluya. Así, hermanos, nos animemos cuando en nuestras obras para que Dios, o seguimos su ejemplo de Él aquí. Ahora, día número 2, versos 6 al 8. Luego, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que están debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión.
Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Día número 2, versos 6 al 8, Dios hizo una expansión, o sea que hizo el ambiente en la tierra como lo conocemos hoy. Antes de que Dios hiciera esta cosa, todo estaba revuelto, agua, aire, todo estaba revuelto. Pero ahora Dios hace una expansión y separe el agua de arriba que está en las nubes, desde el agua de abajo que está en los mares. Dios hace la expansión en preparación para que haya árboles y plantas. Vamos a ver por un momento en Génesis 7:11, porque aquí nos cuenta de dónde vino las aguas del diluvio. Después vamos a ver en nuestro estudio del libro de Génesis que las aguas del diluvio provinieron de tres lugares. Y aquí es uno de ellos. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, hermanos, para que hubiera tanta agua de que la tierra se llenó de agua hasta cubrir los picos más altos, es algo sobrenatural. ¿De dónde vino o de dónde vinieron todas estas aguas? Pues por una parte la Biblia nos dice que las fuentes del abismo se abrieron. Y por otra parte, las cataratas del cielo también se abrieron. O sea que en el tiempo antes del diluvio, puede ser que hubo muchísimo agua alrededor de la tierra. Y que en el día del diluvio, esta agua cayó encima de la tierra. O sea, por los 40 días y noches cuando estaba lloviendo. No era una lluvia como lo conocemos hoy. Era una torrente de agua que como si alguien hubiera abierto una llave que caía sobre la tierra. Entonces, en el verso que es el 6 al 8, vemos que Dios hizo esta expansión. Aguas arriba y aguas abajo. También quiero leer un verso en Pedro, segundo de Pedro 3, 5 al 7. Estos ignoren voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, es lo que estamos diciendo. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo que quería que se anotara está en el verso 5. La tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Parece que San Pedro se está refiriendo a este mismo pasaje donde dice que Dios hizo una expansión en medio de las aguas. Y verso 8, Génesis 1:8, y llamó Dios a la expansión cielos. Ahora, ¿cuál cielo? El segundo cielo, que les estaba diciendo en la primera mitad de la lección. La expansión, o sea, el ambiente de la tierra, el aire, es el segundo cielo. Dios llamó la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ahora llegamos al día tercero, verso 9 al 13. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Estos son los mares que se juntaron. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde,
hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Entonces, ¿qué sucedió en el día tercero? Los aguas se juntaron para formar mares, y la tierra seca apareció, y enseguida empezó a brotar árboles, hierba verde y fruto según su género sobre la tierra. Esto es lo que sucedió en el día 3. Ahora llegamos al día 4, del 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirven de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo, pero no dice que Dios creó, dice que hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, día número 4, Dios hizo y colocó el sol, la luna y las estrellas. Todo lo calibró bien para que siguiera dando sus marchas a través de los años, a través de los siglos, para que siempre sabemos cuándo vienen las estaciones y cuándo vienen el día y la noche, los meses y los años. Día número 5. Bueno, otra cosa que queremos anotar aquí también en el día 4, que Dios hizo una separación entre la luz y las tinieblas. Hasta este día número 4, todavía estaba revuelto las tinieblas y la luz. Pero sucedió como sucede en la vida del creyente. Cuando una persona nuevamente se entrega a Cristo, a veces la luz y las tinieblas todavía están revueltos. Pero viene el día en que Dios hace una separación, las tinieblas de la luz. Y algunos se han equivocado en llegar este día por decir: no, yo he estado bien hasta este momento, un poco revuelto, un poco de tinieblas, un poco de luz, voy a seguir así. Pero llega el día en que Dios demanda una separación entre las tinieblas y la luz. Hermanos, yo pienso que a todos nosotros ya nos llegó este día. Ya Dios nos pide a nosotros una separación entre las tinieblas y la luz en nuestras vidas. Ahora, día número 5, del verso 20 al 23. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creyó, ahora sí vemos la palabra crear. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día 5. Entonces, en el día 5, ¿qué es lo que se hizo? Todos los peces, los animales en el mar
y los aves, lo que Dios produjo en el día quinto. Luego llegamos al día sexto, del 24 al 27. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, hasta aquí vemos que Dios hizo todo lo que se mueve sobre tierra seca. Animales, insectos, animalitos. O sea, todo menos aves y peces que fueron del día quinto. Día sexto, animales, lo que se mueva sobre tierra seca. Pero falta algo todavía. Lo principal de la creación de Dios. Dice en el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ver esto en unos momentos. Entonces, ya llegamos al fin de los 6 días de la creación, y ya en el tarde del día sexto, cuando el sol se estaba para poner, Dios hace su creación más maravillosa, que es el hombre. Y Dios coloca al hombre aquí en la tierra para guardarlo, para cuidarlo y para tener autoridad sobre los animales y todo lo demás que Dios había hecho. Vemos aquí en el verso 28 y 29 que ellos no comían carne. Ellos comían legumbres y frutos y todo lo que crecía solo. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra. Todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Después de la caída y del diluvio, Dios les da permiso de comer todo, la carne y todo lo que hay, menos ciertos animales que no limpios, que decimos. Pero en el principio, ellos comían puro legumbre y cosas así. Y hermanos, volverá a restablecerse este mismo orden, porque en el milenio, que es el tiempo de 1000 años, cuando Cristo viene a reinar aquí sobre la tierra, otra vez los animales no se comerán los unos a los otros, pues la Biblia dice que el león comerá paja como el buey. Y ahorita ya no es así. Al menos que usted haya visto a un león comiendo paja, yo nunca. Y esto les gusta carne, matar otros animales y comer su carne. Pero ya en el milenio volverá a las mismas condiciones del paraíso que tuvo el paraíso en el principio. Por mientras, pues Dios no nos prohíbe comer carne. Al contrario, Dios ha dado al hombre para su comida. Dice verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios termina
su trabajo de los 6 días de creación. Y luego Él empieza a ver todo lo que ha hecho. Las flores, los árboles, las plantas, el sol, la luna, los animales, los peces, los aves. El hombre lo ve todo y dice, está muy bueno. Me gusta lo que hice. Aleluya. Hermanos, vemos que el hombre fue hecho en imagen y semejanza de Dios. Y no es cierto que nosotros sentimos lo mismo cuando hemos hecho un trabajo bien hecho. ¿No es cierto? Las mujeres, cuando han preparado una cena, pero buena, así estuvo bien, me gusta, no más por llevar a cabo el trabajo. Y los hombres, cuando hemos hecho algo, un mueble para la casa, un trabajo que hemos llevado a cabo y lo estamos viendo, me da satisfacción porque hice este trabajo. Es lo mismo que Dios sentía en este momento. Estaba viendo a todo. Aquí dice, he aquí que era bueno en gran manera. Aleluya. Siempre cuando yo hago algo, hay un desperfecto, hay uno allí, otro ahí. Yo digo, pues más o menos está bueno, pero faltó algo, ¿verdad? Pero Dios está viendo, no faltó nada. Todo perfecto. Como Él quería que fuera. Aleluya. Y hermanos, aquí aprendemos que Dios ha hecho el hombre para que trabaje. La persona que no trabaje no está contento. Nunca le llega este sentido de contentamiento por un trabajo bien hecho. No, él se queda en la casa, se queda descansando, se queda divirtiéndose y dice que esto es lo que le gusta, pero nunca tiene la satisfacción de un trabajo bien hecho. Esta satisfacción solo lo tienen aquellos que trabajen como Dios trabajó. Y como repito, si nosotros trabajamos y lo hacemos rectamente con nuestras fuerzas, Dios nos va a bendecir. Viene la bendición de Dios sobre las personas diligentes. Y alguien bien dijo que Cristo nunca llamó a nadie para ser su discípulo que no estuviera ya trabajando. Encontró a algunos hombres pescando. Ya estaban trabajando. Encontró a otros allá cobrando impuestos, etcétera, etcétera. Personas que ya estaban trabajando en lo que tenían. Y así aprendemos nosotros que si queremos un ministerio para Dios, que entonces nos ocupemos con lo que ya tenemos por delante, con aquello que Dios ya nos ha entregado. Y al ser fiel en aquello que es poco, Dios nos va a dar cosas más grandes adelante, porque así lo dice su palabra. Ahora, antes de pasar adelante, quiero anotar unas cosas aquí que los pasamos por alto. En primer lugar, quiero mencionar qué es un tipo. Tipo en la Biblia es algo que sucedió en la actualidad que representa algo que es espiritual o algo que va a suceder en el futuro. 2 versos. Romanos 15, 4. Y luego 1 de Corintios 10. Porque las cosas que se escribieron antes, Romanos 15, 4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, lo que vemos aquí en la Biblia, lo que sucedió antes, para nuestra consolación y edificación está puesto. Bueno, es uno. Ahora en 1 de Corintios 10, del 1 al 6.
Dice San Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron al mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí Pablo está sacando cosas que sucedieron al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, o sea, tipos. La palabra aquí es tipos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Luego, al verso 11, la misma palabra. Estas cosas les acontecieron como ejemplo o tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, verán ustedes en nuestro estudio del libro de Génesis varias veces cuando está clarito, de que lo que sucedió ahí abarca mucho más de solamente lo que vemos ahí, sino que abarca, es un tipo, es algo para el futuro, es algo espiritual. Y esto los estaremos viendo entre nuestro estudio de Génesis. Pero por lo pronto quiero que vean el tipo de la nueva creación. Segundo de Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todo está hecho nuevo. ¿Qué dice referente a la persona que está en Cristo? Nueva, ¿qué? Nueva creación. Ahora, hemos estado viendo lo de la creación del mundo. Aquí la Biblia nos dice que el hombre que está en Cristo, nueva creación es. Vamos a ver qué es lo que representa los pasos de la creación a la vida cristiana. Vimos primero que Dios creó a la creación buena. En verso 1, Dios lo creó bueno. Y así también Dios hizo al hombre bueno. Dios no hizo al hombre pecaminoso, lo hizo bueno. Pero luego entra la confusión, el desorden, la oscuridad por medio del pecado. Hallamos al hombre vacío. Esta es su condición del pecador cuando anda afuera de Cristo. Desordenado, confundido, oscuro y vacío. Pero gracias a Dios, lo que sigue, el Espíritu de Dios se movía. Es lo que sucede en la nueva creación. Una persona que anda perdido, no hay ningún cambio en él hasta el momento en que el Espíritu de Dios empieza a mover en él. Jóvenes, les estoy dando aquí un buen sermón para que lo prediquen por ahí. Luego, lo que sucede después es el número 4, la nueva creación. La palabra de Dios entra a la situación. Dijo Dios. Y cuando la palabra de Dios empieza a entrar a esta vida desordenado y vacío, donde el Espíritu de Dios ya empezó a mover, luego la palabra de Dios llega. Y esta palabra de Dios es lo que cambia a la persona y él se entrega a Cristo. Y en este momento nace de nuevo. Bueno, número 5, lo que ya les dije, que viene el día en que Dios dice, debe haber una separación entre las tinieblas. Entonces, el número 6 es llevar fruto. Ya dijimos que primero una separación entre la luz y las tinieblas, y enseguida llevar fruto. Todo lo que Dios puso aquí en la tierra era para reproducirse. Y así también en la nueva creación.
La nueva creación, el hombre o la mujer que ha nacido de nuevo, es para reproducirse, para producir nuevos creyentes, nuevos cristianos, para llevar fruto. Y es lo que Cristo dijo en Juan 15, del 1 al 7, que si nosotros permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Y es lo que Dios quiere de su creación, sea esta creación aquí o la nueva creación que hizo en cada uno de nosotros. En séptimo lugar, vemos que la creación, el hombre nuevo, está hecho en imagen de Dios. O sea que en imagen de Jesucristo, para que resplandecen por medio de nosotros las virtudes de Él. Número 8, vemos que Dios dio a Adán autoridad sobre lo demás del mundo. Y a nosotros también como creyentes, Dios nos da autoridad para señorear en las cosas de la vida, sea en pruebas o sea en situaciones. Tenemos autoridad que Dios nos ha dado para señorear nosotros. Autoridad. Bueno, ahí tienen un buen sermón ustedes que son predicadores, para predicar por ahí sobre la nueva creación. Ahora, disculpe, queremos anotar también, hermanos, algo sobre la así llamada teoría de evolución. Porque aquí, en el verso 12, en el verso 21, en el verso 24, en el verso 25, dice: hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Esta palabra, apúntale si quiere. Según su género. Lo vemos otra vez en el 21. Y las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Verso 24. Animales de la tierra según su especie, que reproduzcan según su especie. 25. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios sigue aclarando aquí, hermanos, que la evolución es falsa. Que las que son de una especie no se cambian a ser de otra especie. Lo que es animal para siempre es animal. Lo que es hombre para siempre es hombre. Siempre reproducen según su especie. Inclusive San Pablo nos dice en 1 Corintios 15, hay una carne de animal, hay otra carne de ave y hay otra carne de hombre. Entonces no puede ser que la evolución fuere verdadero. Bueno, vamos a ver otra cosa. La deidad en la creación. Verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, hermanos, ¿no se les quedaría un poco raro si yo estuviera solo y yo digo, hagamos esto, hagamos aquello? Si yo estoy solito. ¿Yo y quién? A nuestra semejanza también dice. O sea, no a mi semejanza. No que lo hago yo, sino que lo hagamos nosotros. Entonces, ¿quién más estaba? ¿A quién se refiere? Cuando Dios dice, hagamos a nuestra imagen. Aquí se está refiriendo a la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya vimos en el verso 2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya nombró una persona de la deidad, el Espíritu de Dios. Y en Juan 1 y 2 nos cuenta de otro. Es un verso que ya leímos. En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí tiene usted al Hijo de Dios. O sea, toda la deidad estaba involucrado en la creación del mundo. Hagamos, decía la deidad, a nuestra imagen. Otra cosa interesante, hermanos, en el verso 1, ven ustedes la palabra Dios en el verso 1. Es la palabra hebrea Elohim. E-L-O-H-I-M. Elohim. Es una palabra hebrea muy común que se usa para Dios. Pero, hermanos, la palabra Elohim es una palabra plural. ¿Sabe qué es una palabra plural? Plural es cuando se refiere a algo que no es uno, pero es más de uno. Nosotros a veces ponemos un N, una palabra, para que fuere plural. Y este es lo que dice aquí: creó Elohim, Dios plural, más que uno. Y hermanos, si dudan de esto, pueden ustedes ver esta misma palabra traducido en otras partes de la Biblia, dioses. Si quieren apuntar, 1 Samuel 4:8. Mejor se los voy a leer. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Es la misma palabra. Elohim, la misma palabra. Se traduce dioses plural. Daniel 2:11 y 4:8 al 9. Daniel capítulo 2, verso 11 y Daniel 4, del 8 al 9. Es otro lugar en que Elohim se traduce por dioses plural. Ahora, nos da una idea aquí que no está ahí solito Dios el Padre trabajando, sino que se dice Elohim, Dios plural. Y en realidad, hermano, no estamos hablando de múltiples dioses. No adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios. Pero hay tres personas en la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son tres. Más vamos a ver aquí también en capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como, ¿qué? Uno de nosotros. Qué raro. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, otra vez, Dios se refiere a sí mismo con decir nosotros, que indica que hay pluralidad en la deidad. Cristo dijo en Juan 17:24, cuando oraba a su Padre en el huerto. Esta es la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní, antes de fuera crucificado. Y dijo, entre otras cosas, dijo: me has amado desde la fundación del mundo. Ahora, si Dios es uno, ¿cómo es que se puede amar? ¿Cómo es que Cristo, orando al Padre, diga: tú me has amado? Si es uno. Sería algo que no se entiende. Y luego en Juan 1, del 1 al 3, que ya se los dije, el verbo estaba en el principio con Dios. O sea, para siempre ha existido la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es importante, hermano, reconocer. Por lo siguiente, algunos dicen que María es madre de Dios. Ella es madre del cuerpo carnal, terrenal de Jesucristo. Ella no es madre de Dios. Porque Cristo no tuvo principio. No tuvo momento en que nació
Para siempre ha existido juntamente con su Padre, juntamente con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué es que Dios se refiere a él? Este es mi hijo, si no nació. Hay que pensar. ¿Por qué dirá Dios, este es mi hijo, si no nació? Bueno, en primer lugar, él sí nacería en forma humana de Dios muchos siglos después. Este sí, por este motivo sí es mi hijo, dice. Pero por otra forma, él siempre ha existido como hijo de Dios, pero no nació. ¿Cómo es esto? Una vez estuve meditando sobre esto y se me ocurrió lo siguiente, a ver si les conviene lo que les digo. Que Dios dio aquí en la tierra al hombre algo que representa la relación que hay entre él y Cristo, entre Padre e Hijo. Y este es que nosotros, padres, engendremos a hijos aquí en la tierra, y la relación que existe entre Padre e Hijo aquí en la tierra es algo que siempre ha existido entre Padre e Hijo, Dios en el cielo. No sé si me explico, pero Dios quería que nosotros supiéramos cómo es la relación entre Padre e Hijo. Por eso dijo, aquí los hombres van a engendrar hijos y van a saber cómo es esta relación que siempre ha existido entre mí y mi Hijo Jesucristo. Bueno, entonces la deidad en la creación. Ahora, sobre la autoridad, verso 26. Dice, referente al hombre, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a hablar por un momento sobre la autoridad. ¿Quién tuvo la autoridad sobre la tierra en el principio? En la creación original, ya dijimos, fue Lucero. ¿Ok? Bueno, Lucero se rebeló contra Dios y perdió su dominio, su autoridad. Lo perdió. En la recreación o la creación actual, Dios lo entrega a ¿quién? A Adán. Y dice, este hombre que yo hice, él va a llevar la autoridad ahora aquí en este mundo, aquí en esta tierra. Pero, como veremos después, Satanás entra a base de fraude y engaños y lo vuelve a recoger en la tentación y la caída del hombre en el pecado, en forma de una víbora, o usando el cuerpo de una víbora. Después lo veremos en capítulo 3. Y él se quedó otra vez con las llaves de esta tierra, con la autoridad, porque Adán se los entregó a Satanás de nuevo. Luego, Satanás lo ofrece a Cristo en la tentación. Esto lo vemos en Mateo 4. Si quieren pasar ahí en sus Biblias, del 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Ahora, Cristo le hubiera dicho al diablo, no, tú eres mentiroso, este no es tuyo, no es tuyo. Y le hubiera negado que es verdad lo que decía, pero no. Porque Cristo sabía que sí es verdad, que todo esto le pertenecía a Satanás, porque Adán había entregado la autoridad que Dios le dio a él, a Satanás. Entonces le dice, si tú te postras y me adores, entonces yo te voy a dar todo esto. Era una tentación sumamente fuerte para Cristo, pero en realidad, en otras palabras, lo que Cristo le dijo a Satanás, yo sí lo voy a recoger, pero de mi manera. De mi manera. Yo voy a morir en la cruz, luego voy a descender al infierno, y voy a pelear contigo, te voy a ganar, y ya lo voy a tener la autoridad
Yo lo hago de mi manera. Luego, Cristo lo tomó en la crucifixión y la resurrección. Cristo estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches. ¿Qué hacía en estos 3 días y 3 noches? La Biblia nos dice que Él descendió al Hades para llevar prisionero a los presos, para sacar los fieles, los que habían tenido fe en Dios de ahí, y para pelear con Satanás y quitarle de nuevo la autoridad que Él había robado de Adán. Entonces Cristo se queda con esta autoridad. Y Mateo 28, del 18 al 19, Mateo 28, del 18 y 19, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo? Después de su resurrección. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Cristo, habiendo recogido esta autoridad que Adán perdió a Satanás, Cristo lo recogió. ¿Y qué hizo con ella? Lo da a sus seguidores. Y lo dice ahora, como Dios al principio lo entregó a Adán, yo lo entrego a ustedes. Esta autoridad. Aquí están las llaves del reino. Lo mismo dijo a San Pedro: las llaves del reino te los doy. Hermanos, estas llaves están en nuestras manos hoy en día. La autoridad que Adán tuvo sobre la tierra, nosotros también lo tenemos, porque Cristo nos lo entregó. Aleluya. Bueno, para terminar esta parte de la lección, vamos a hacer la pregunta que varias personas han hecho. Han dicho, estos ateos, o no sé cómo son, no creen en Dios, o no saben si hay Dios, dicen: si hay Dios, ¿por qué es que hay tanta guerra, tanta enfermedad, tanta hambre en la tierra? O en realidad ellos están diciendo: si yo fuera Dios, yo no permitiría estas cosas. ¿Cómo se responde a esta pregunta? Yo se los voy a decir cómo responder a esta pregunta. Dios entregó la tierra a los hombres y esto es lo que ellos han hecho con ella. Dios no es quien causó las guerras. Dios no es quien causa los hambres. Dios no es quien causa las pestilencias y la sidra y todo esto. Es los hombres que han echado a perder la tierra, una tierra perfecta que Dios entregó a los hombres. Pero mira cómo lo han dejado ahora. No le echen culpa a Dios por esto. Cuando Él se los entregó, estaba en buenas condiciones. Y mira cómo está hoy en día. Entonces, vamos a seguir por ver una parte de un video sobre el libro de Génesis. Vamos a ver lo de capítulo 1 y capítulo 2 enseguida.